¿Qué tal amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en Conectados y Conectadas, para compartir otra charla enriquecedora en nuestro living. Estamos afortunadamente con Analía Godoy, que es licenciada en Gestión Cultural y Técnica Superior en Artes Visuales, entre otras cosas, además de la encargada de la Dirección de Patrimonio y Museos de la Municipalidad de Villa María. Estos museos engloban a diferentes espacios culturales, tales como el Museo Fernando Bonfiglioli, el Museo Ferroviario y el proyecto del Museo Malvinas, que seguramente vamos a ir desarrollando durante esta charla. Antes, Analía, saludarte y agradecerte la visita. Gracias por la invitación, un gusto. Cuando hablamos de Fernando Bonfiglioli, o cuando hablamos del Museo Bonfiglioli, hay una historia gigantesca por detrás del nombre de Fernando Bonfiglioli, que todos los años, desde el museo, se pone en valor de nuevo y se recuerda por qué la vigencia de Fernando. Así ¿Por es. qué es tan importante Fernando para nosotros? Bueno, por un lado, el museo, uno de los museos más importantes de la ciudad, que es el Museo de Bellas Artes, que fue el primer museo de la ciudad, una de las instituciones más antiguas, instituciones culturales, lleva su nombre. Lleva su nombre porque en el año 68, cuando se crea por ordenanza, Fernando Bonfiglioli hacía algunos años había fallecido. En homenaje a una personalidad de la cultura muy destacada, deciden ponerle su nombre. Fernando, bueno, es pintor. Él llega a la ciudad de Villa María, nace en Brasil y llega a Villa María en el año 1923. Y bueno, con una ya formación importante en Buenos Aires y con una especialización en la pintura mural en Europa y en Brasil. Entonces, cuando llega a la ciudad, llega ya con una enorme formación y con un trabajo específico en pintura de mural ya conocido. Y bueno, se crea una empresa de pintura y empieza a pintar casas y nos ha dejado importantes obras pictóricas en algunas instituciones que al día de hoy se pueden visitar, como la Iglesia Catedral o la Parroquia La Santísima Trinidad. También ha pintado cines como el ex Cine Ópera, que es el actual espacio comercial Naldo Lombardi. También ahí hay murales que se pueden ver. Y bueno, y también, que en este momento no se puede observar porque está en obra, está cerrado, ha pintado el cine Alhambra, que está en la Asociación Española. Luego, nosotros tenemos algunos datos de que se conservan aún algunas casas. En el cementerio también hemos podido observar algunas pinturas, y eso es como un gran legado pictórico. Ha sido un gran pintor, y su obra se puede observar. También podemos hacer una invitación para que quien esté interesado se pueda sumar a las próximas actividades vinculadas a la Noche Bonfiglioli, donde hacemos recorridos específicos. Y también ha tenido una gran actividad pictórica en la pintura de caballete, que es la pintura de pequeño formato, que es una pintura portable, que son los cuadros. Entonces, en el museo tenemos también algunas obras. Hay una confusión respecto al museo, que creo que se está aclarando con el tiempo. El museo no es el museo de Fernando Bonfiglioli. Nosotros tenemos una colección de más de 350 obras, 360, y tenemos algunas obras de él que bueno, fueron importantes. Bueno, ha ganado premios en los primeros salones que organizó el museo, pero bueno, no es el museo de él. Claro. Lleva el nombre en homenaje. Lleva el nombre en homenaje y ha sido un personaje también activo en el mundo de la cultura local. Ha participado en las primeras comisiones municipales de cultura, por allá por la década del 40. Estas primeras comisiones, bueno, fueron las organizadoras de los primeros salones del museo, y bueno, y a partir de estos primeros salones es que
se empieza a incorporar obras, se arma una colección y después de 20 años de organización de estos salones el museo se crea. Así que, bueno, ha sido una personalidad destacada, pero también hubo un trabajo del museo de estos últimos años de un poco contextualizar una escena de la década del 40, 50, 60, para poder nombrar también a otros pintores, ¿no? Como fue posible que él se instale acá, pero también había como un mundo del arte que estaba emergiendo con la creación de la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo. Sí, sin duda. Y con la llegada de Bonfiglioli, que seguramente para muchos fue la idea de un precursor, y también con la idea del muralismo, es la sensación de que el arte sale de la habitación, que sale del lugar donde se crea, ¿no? Y Villa María tiene muchos muralistas o tiene mucha gente que les gusta hacer obras en superficies un poquito más grandes, ¿no? No sé cómo ves vos hoy, después de prácticamente casi llegando a un siglo, años más, años menos, cómo ves la escena local, porque tanto el museo como el registro de artistas que existe en cuanto a lo que es pintura o escultura es muy nutrido. Es muy nutrido, y Villa María también, con la Escuela de Bellas Artes, tiene como los disparadores necesarios para poder desarrollar, ¿no? Tenés un espacio donde exponer y tenés un espacio donde aprender, que tal vez en otros lados no existe, con esa cercanía. Claro. Sí, bueno, específicamente respecto a los murales, en nuestra ciudad, desde hace unos pocos años, hay como una tendencia a murales, no solamente desde el municipio, que desde hace un año empezó a trabajar con murales que se pueden ver en el espacio público. Se han hecho muchos murales en este último año, sino que también lo que se puede observar es que hay bueno, espacios comerciales, casas que están contratando artistas para pintar murales, y me parece que eso está emergiendo nuevamente. ¿Y por qué pensás que se da esta valorización, por ejemplo, de un local privado, así sea una cervecería, así sea un patio de comidas? ¿Por qué pensás que se ha dado esta cuestión de valorizar o de poner en valor, justamente, que es lo mismo, el trabajo del artista? Es decir, no voy a poner unas letras corpóreas, no voy a plotear, voy a invertir en algo que, bueno, que va a ser único, pero voy a generar espacio para que alguien exponga algo que yo tengo una idea básica, pero que el artista va a ser simplemente quien mande. ¿Por qué pensás que se ha empezado a adoptar en espacios privados, no en públicos, no? Y yo creo que, bueno, en la ciudad hay dos instituciones muy importantes vinculadas a las artes visuales, que de alguna manera ponen relieve en dar visibilidad a las artistas visuales y bueno, la importancia del consumo de los artistas locales. Por un lado, por supuesto, la Escuela de Bellas Artes, que genera y que forma a personas y que genera técnicos específicos, por ejemplo, en pintura o en escultura. Y después también creo que el museo en estos últimos años también ha hecho un gran trabajo por un lado, para formar. Creo que también ha sido una gran escuela. Si hablamos de arte y trabajo, hay una tendencia a la profesionalización del trabajo, y eso implica, bueno, estar a la altura de eso. Bueno, el museo todo el tiempo está presentando nuevas formaciones, bueno, muy en sintonía también con la Escuela de Bellas Artes, y me parece que, bueno, hay un grupo de personas que está muy capacitada para abordar, digamos, esas demandas, muy calificada, digamos, y además hay todo un contexto que favorece a la visibilización de ellos. También lo que está bueno es la función del Estado como generador de que un artista pueda poner en valor y comercializar lo que hace. Por primera vez, por enésima vez, no importa, pero que el Estado esté presente para ayudar a que el artista pueda compartir su obra, o por lo menos que el sector privado, o así sea público, pueda conseguir esto y que haya una contraprestación que sea equitativa, ¿no? Sí, bueno, ahí
como siguiendo con los murales, hace un tiempo se creó un registro de muralistas y bueno, el objetivo de ese registro es por un lado, bueno, saber quiénes están trabajando, no solo convocar a quienes sabemos, sino bueno, ver a través de una lista quiénes trabajan más allá de la cercanía con el museo, pero también nos sirve para poder compartir ese registro al sector privado que en muchas oportunidades también han trabajado en convocatorias con el museo. Y por otro lado, esto de la presencia del Estado para lograr hacer que se active una comercialización de la obra, también me parece importante, y es importante el trabajo del museo porque hay una cercanía con la comunidad artística, hay una lectura sobre lo que se necesita en la ciudad. Bueno, no hay galerías, el mercado del arte se da a partir de ciertas instancias. Por un lado, bueno, a través de una galería que pueda mostrar y comercializar. Nosotros no podemos abrir una galería, pero sí desde hace algunos años, en conjunto con el colectivo artístico, venimos trabajando en esta idea de, bueno, empezar a comercializar y empezamos con un proyecto pequeño, con una carpa en el Festival de Peñas, un proyecto que se llamaría Avanza en Arte. Bueno, ese proyecto continuó, se presentó varios años, después se amplió esa carpa para el Festival Viviciente y finalmente, bueno, decidimos apostar a un público más específico, no a estos grandes públicos de estos eventos masivos, y trabajar bueno, en otros lugares como el Leonardo Fabio o el museo. Para mí es fundamental generar estos espacios. Sabemos que si bien tal vez no se pueda llegar a concretar una venta en el museo en los días que dure la feria o que duren las ferias, estamos presentando las obras artísticas como objetos que se puedan consumir y que se puedan comprar de otra forma, no solo que se puedan disfrutar, y el museo no solo está presentando una experiencia estética, que es lo que generalmente hace, sino que, bueno, está dando la posibilidad de que eso se obtenga y se lleve del museo. Y que salga el arte a la calle, ¿no? Sobre todo, que es lo importante. ¿Cómo? Que salga el arte a la calle, que esté donde están las multitudes, y que sea una grata sorpresa también, de cierta manera. Me imagino que en estas experiencias hay mucha gente que tal vez siente tener poco conocimiento, siente no entender mucho la temática, pero que al encontrárselo ahí aprovecha y lo disfruta. Que tal vez pueda haber algún reparo cuando uno piensa o quiere acceder pensando en uno mismo como alguien que no sabe y no entendiendo que sí lo puede disfrutar, aún no sabiendo una determinada técnica algo, ¿no? Porque es la estética también lo que importa ahí. Sí, sí. Bueno, el museo trabaja en algunas acciones que incorporan públicos menos específicos, como por ejemplo la Noche de los Museos, o la Noche Boschiglioli, o la Feria. Me parece que convocan siempre, digamos, todas nuestras acciones invitan a toda la comunidad. Sabemos que hay públicos específicos y bueno, intentamos desde hace muchos años ampliar ese público. Hay una cuestión de que se invita a la comunidad y también hay una acción desde el museo que se interpreta lo que necesita o lo que precisa el artista para desarrollarse. Recuerdo tal vez durante este verano un curso de redacción de textos para las obras, para artistas. Hubo un montón de alternativas que tuvieron. Entonces también hay como una retroalimentación, hay como una cuestión entre que el artista desea y ustedes también pueden accionar siempre dentro de los parámetros posibles, ¿no? Claro. Sí. Se sabe lo que precisa. Sí, intentamos hacer una lectura de eso. Tenemos una gestión muy activa, pero que intenta ser sensible y en relación, por ejemplo, a la profesionalización del artista, reconocemos, bueno, cuáles son esas instancias. Entonces, por ejemplo, la escritura es fundamental para poder insertarse en el mundo del arte. Pero es algo inédito eso. Yo no recuerdo en el pasado más próximo que se haya desarrollado una iniciativa así.
Imagino que anduvo bien, que fue un éxito eso. Sí, fue un éxito. Este verano hubo un taller, una escuela para artistas en el museo. Claro. Es el primer año que desarrollamos esa escuela. Hace algunos años que la venimos pensando. No sabíamos cómo se iba a dar la respuesta de la comunidad en el verano. Claro. Y bueno, probamos y bueno, funcionó muy bien. Hubo muchas actividades, todas vinculadas a la técnica y formaciones cortas. Y bueno, fue un éxito y la idea es volver a replicarlo. Respecto a la cuestión audiovisual, con el paso de las generaciones o con el avance de las nuevas camadas que se van recibiendo, no solamente en Villa María, sino en otros puntos, ¿va surgiendo un cambio en cuanto al estilo? Si yo te pregunto hoy qué es lo que se estila, valga la redundancia, ¿predomina una técnica sobre la otra? ¿Predomina una forma sobre otra? ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, nosotros consideramos que la técnica, si bien bueno, recién te dije que fue muy técnico lo de la escuela de verano, y sobre técnicas tradicionales, que sabemos que, bueno, por un lado tenemos una institución que es muy técnica y que brinda cierta especificidad, y eso es muy atractivo. También reconocemos como una institución que está mirando lo contemporáneo, lo que está pasando hoy, que la cuestión disciplinar es un poco cosa del pasado. En algún momento, bueno, nosotros tenemos una colección, incorporamos obra a través de salones. En el 85 se crea una ordenanza para que estos salones se realicen anualmente, y esta ordenanza establecía que los salones tenían que ser de pintura y escultura. Bien. Cuando el museo se crea, estos salones no eran de pintura y escultura. Decir pintura y escultura es muy restrictivo. Claro. Estos salones en principio eran de pintura, escultura, dibujo y grabado. Entendemos nosotros que en los 40 era así porque era lo que se estaba produciendo en esa época, era lo contemporáneo en esa época. No sabíamos muy bien por qué en los 80 a veces las ordenanzas no se puede leer las fundamentaciones, es difícil acceder a eso. Pero bueno, desde los 80 hasta el 2017 nosotros estábamos incorporando obra que se estaba convirtiendo en obra muy tradicional. Claro. Porque hoy por hoy en Villa María son menos los pintores. Digamos, no hay un porcentaje mayor de pintores que de otras disciplinas, ¿no? Como hay gente que hace esculturas, hay gente que borda, que hace grabado, que hace fotografía, que hace videoarte. Está mucho más diversificado. Entonces hubo un cambio ahí en la ordenanza, entonces en donde se amplió la cuestión disciplinar, y ahora estamos pensando en que creemos que la disciplina tiene que desaparecer. Como hay prácticas que están vinculadas a no sé, al cuerpo, a la performance, a la escritura, al montaje, a los objetos. Es muy diverso lo que sucede en el mundo del arte contemporáneo, y es algo que también se puede ver en Villa María de a poco. Pero es el museo dando el puntapié inicial para que de cierta manera la comunidad acepte lo novedoso, ¿no? Porque a veces pasa la inversa. Es el museo diciendo, hay algo más aparte de esto a lo que estamos acostumbrados, y lo vamos a dar a conocer. Suele ser difícil a veces con el Estado que el Estado se adapte rápido al cambio. Claro. No sé que las instituciones en general. Claro, sí. Sí, nosotros intentamos, bueno, estar presentando discusiones todo el tiempo. Incluso, bueno, preguntarnos qué es el arte contemporáneo. O sea, como venimos haciendo formaciones con referentes para, bueno, un poco reflexionar sobre la institucionalidad del arte y sobre nuestras propias prácticas. Porque cada generación ha tenido su propia estructura y ha tenido su propia definición de qué es el arte. Y que convivan todas dentro del mismo espacio no debe ser fácil tampoco.
No, nosotros cuando hicimos cuando se hizo el primer salón, Sí. los salones suelen ser conflictivos porque hay gente que queda afuera, digamos, Claro. uno se presenta Claro. y hay posibilidades de que no quede seleccionado y eso genera, bueno, ciertos disgustos que se Claro. pueden manifestar de distintas formas. Bueno, esperábamos una reacción, una fuerte reacción después del primer salón, Sí. cuando la ordenanza se modifica y de repente, no sé, ganó el primer premio una instalación o ganó el primer premio Claro. un video. Pero eso no sucedió. Y desde que nosotros estamos, bueno, desarrollando los salones de artes visuales y no de pintura y escultura, bueno, la discusión mermó un poco. Claro. Igual no nos pone contentas eso, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que bueno, que la comunidad artística tiene que cuestionar, tiene que hacerse preguntas, tiene que preguntarle Claro. cosas a la institución, Claro. y es una forma de dialogar también. Igual es un momento bastante particular para toda expresión artística, ¿no? Porque hay un punto en donde hay reflexión en cuanto a la tarea del arte, hay un punto donde hay una cuestión atravesada por un montón de conflictos sociales, sea la crisis, sea la cuestión de la cancelación. Entonces también, no sé si el arte se encuentra yendo hacia algo en este momento, incluso abarcando la escritura, abarcando la música. A veces existe el miedo que se termine vaciando de contenido por ser políticamente correcto en algunas Claro. cosas. Entonces, el pánico es que todo sea parecido después, Claro. que sea una producción en serie más allá Bueno, de eso. hay modas también Sí. dentro de las producciones creativas. También aparecen ciertas formas legitimadas institucionalmente que pueden parecerse a una moda. Te pregunto, en base a la cuestión, si hay una cuestión económica o si hay una cuestión de tecnología que haya afectado al artista. Es decir, empecé haciendo pinturas, con el paso del tiempo se me ha encarecido y he mutado a hacer mis imágenes en una computadora y después a estas imprimirlas y ponerlas en Claro. cualquier formato. Eso tiene que ver con una cuestión de ingenio, con una cuestión económica, con las dos cosas, con adaptarse a lo nuevo. Yo recuerdo que hay casos de artistas en donde hacen sus obras en computadora o mediante la informática y después estas son impresas y presentadas. ¿Por qué se da esto? ¿Por una elección del artista? ¿En algún momento ha mermado la producción pictórica en base a la crisis? Bueno, entre 2015, por ejemplo, para acá. Bueno, yo creo que hacer arte no es fácil sostener la producción. Creo que los procesos creativos tampoco son lineales, y que la particularidad que, bueno, Villa María y en general me parece, es que debe haber muy pocos artistas, si los hay, que viven de su obra, y eso hace que este proceso creativo, proceso de producción, se vea afectado por eso, en principio. Sí. Y después me parece que las modificaciones supongo que tienen que ver con los aprendizajes o con las necesidades de cada uno. No sé si tienen que ver con la cuestión económica. Por Bien. supuesto que es una limitante Bien. en general y creo que de todos, Claro. pero después cada uno elige, entiendo, la técnica que más cómodo o mejor le asiente a lo que la obra quiere decir. ¿Qué te produce el hecho de... El otro día estaba hablando con Nico Yuc, con Miguel Fisiletti, que formaron parte de una iniciativa en Córdoba Capital de una política de Estado y que han marcado, al igual que un montón de artistas de Villa María, su presencia saliendo de la ciudad. Que sus murales ya estén en urbes como Córdoba Capital, pero también que estén en localidades como Arroyo Cabral, Las Varellas. ¿Qué te genera que el arte de Villa María empiece a migrar y a invadir otras ciudades a vos? Siendo que tenés una cercanía y un conocimiento de ello. Claro. Bueno, me da alegría en las cuestiones vinculadas al mural o artistas que sé que participan de salones, ganan premios, tal vez son parte de colecciones de otros museos. Me parece que está buenísimo que los artistas
salgan. O sea, creo que es un ejercicio necesario que, bueno, se presenten a convocatorias, que estén mirando hacia afuera, que no estén exigiendo esta escena, sino que además de participar en Villa María, que es necesario, bueno, estén deseosos de participar y de compartir su obra en otros espacios. Pero en cada sector o en cada disciplina, más allá de lo que es la pintura, hay un villamariense. Eso se destaca, porque si hablamos de música, hay un villamariense en algún espacio tocando seguramente. Si hablamos de cine, hay gente o de Villa María o formada en Villa María. Y con la pintura pasa lo mismo. Es una usina artística muy grande Villa María. Existe un circuito enorme. Sí, bueno, en el caso de las artes visuales me parece que es fundamental el lugar de la escuela, que es bueno, una gran formadora. Y bueno, y también en este último año, en estos últimos años, el museo ha tomado una visibilidad dentro de la escena artística, que también es una pantalla, que en otro momento no lo era. Bueno, es una pantalla también por el cambio que sufrimos tecnológicamente y las posibilidades de comunicación de este espacio de museo ahora no son las mismas que tuvieron, no sé, tal vez gestiones anteriores. Pero ¿cómo es la idea de pensar, y con esto te despido y te hago la última pregunta, ¿cómo es esta idea de encontrarse un día con el museo en silencio y con todo lo necesario para poder visualizar las obras, a decidir un horario especial o un horario después incluso del horario de cierre, y que el museo se llene de sonidos, se llene de risas, se llene de gente caminando por todos lados cuando la imagen que uno tiene del museo es otra? Se ha logrado poblar el museo y que sea un espacio de intercambio entre vecinos, artistas. ¿Cómo se fue dando eso que sucedió o que sucede ahora? Bueno, en principio me parece que tiene que ver con una forma de concebir el museo y de concebir el patrimonio. El museo, como bueno, todo espacio cultural, tiene sentido en tanto haya otros que puedan, bueno, vivirlo, disfrutarlo. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con el patrimonio también. Nosotros, por supuesto que tenemos el patrimonio pictórico, el patrimonio visual más importante de la ciudad, pero ese patrimonio es necesario que sea reconocido, y va a ser reconocido en tanto podamos generar actividades, podamos valorarlo, pero no valorarlo como institución, como gestión nosotros, sino lograr que haya una comunidad que se pueda apropiar de eso. Entonces, bueno, el trabajo desde ese lugar es, bueno, dinámico, es abierto, y también reconociendo cuáles son las limitaciones del espacio, ¿no? Desde que empezamos a trabajar ahí, sabíamos que iba poca gente, que teníamos que salir no sé, al barrio, que teníamos que ir a la plaza, que teníamos que ir al Festival de Peña. Creo que después de algunos años ahora podemos decir, bueno, podemos hacer la feria en el museo y sabemos que hay un público que va a ir y bueno, y llevó tiempo también a hacer que la gente vaya al museo. Claro, pero ahora están con la exigencia constante de que algo produzca el museo, ¿no? Sí. Porque a eso lleva una cosa. Bueno, es nuestro trabajo. Claro. Es nuestro trabajo, lo disfrutamos. Y bueno, y todo el tiempo estamos pensando en actividades. Lo disfrutamos y también disfrutamos del intercambio de personas que quieren estar con nosotros, que quieren salir a recorrer la ciudad con nosotros, que vienen a las actividades. Y eso, bueno, genera mucha satisfacción. Muchas gracias por visitarnos, Analía. Gracias a vos. Analía Godoy, directora de Patrimonio Histórico y Museos de la Municipalidad de Villa María, con nosotros. Volvemos.